Hola conciudadanos y conciudadanas, espero que estén muy bien. Bienvenidos de nuevo a Antonio for President, yo soy Antonio for President, el canal donde los geeks y los no tan geeks encuentran su espacio para hablar de cine y cómics. Hoy les tengo una confesión que podrá ser chocante para algunos, pero soy fan de Marvel, como bien se habrán podido dar cuenta por el contenido de este canal. Siempre me han gustado sus cómics, con varios personajes que me encantan como lo son Spider-Man, los Vengadores, los X-Men, los Cuatro Fantásticos y muchos más. Como ya les he contado varias veces, la primera película de cómics que vi fue una película de Marvel, X-Men, cuando yo tenía 7 años. Luego de esto fueron varias películas basadas en cómics, las cuales les guardo mucho cariño, es decir, hay unas que no han aguantado el paso del tiempo, pero aún así las disfrutaba. Luego en 2008, cuando ya no era tan pequeño, un Antonio for President de 14 años vio Iron Man en la gran pantalla. Lastimosamente no me enteré de la escena post créditos hasta mucho después de haber visto la película en cines, porque con Marvel en esa época pues no sabíamos que iba a haber una escena después de los créditos. Afortunadamente ese mismo año salió El Increíble Hulk y esta tiene una escena final, no post créditos, en la cual aparece Iron Man, como ahí está Tony Stark. Entonces ahí comprendí lo que quería hacer Marvel, el primer universo compartido de estas películas, un universo compartido que era cada vez más y más genial, y año con año eran mis películas más esperadas para ver ese año. Luego llegó Avengers en el 2012 y esta película fue todo un evento para mí, es como uno de esos recuerdos centrales de Intensamente, tanto la película por el contexto, por lo que estaba pasando en mi vida, en fin. Aún así fui leyendo los cómics para expandir mi conocimiento del universo de Marvel, hacer teorías de lo que iba a pasar en las películas. Thanos era la amenaza central de este universo ya que apareció en la escena post créditos de Avengers. Crecimos, y digo crecimos porque yo sé que muchos de ustedes también es el caso, y luego llegó Endgame en 2019 y la historia de la saga del infinito llegó a su fin. Lastimosamente para muchos fans de este universo de Marvel ese fue como ya el fin, pero los que se quedaron viendo las películas era como de ¿y ahora qué? E inesperadamente este universo de Marvel fue cayendo en decadencia. Las películas se sienten más distanciadas la una de la otra, a excepción de algunas películas buenas. Las películas son mediocres o incluso bien malas, y el titán del entretenimiento que Marvel alguna vez fue ya no parecía tan de éxitos seguros como lo fue en su apogeo. Entonces en este video vamos a responder la pregunta que tienen muchos fans en la cabeza: ¿cómo se puede arreglar Marvel? Y también si se puede arreglar. Si eres un fanático de los superhéroes de Marvel y te preocupa el futuro del MCU, este video es para ti. Pero antes de empezar, pedirte a ti, futuro conciudadano, que te suscribas, o si no, Ronan te va a hacer esto. Comencemos. Para empezar tenemos que admitir que Marvel ha tenido sus altibajos en los últimos años, es decir, de Endgame para acá. Aunque hemos tenido grandes éxitos tanto en la taquilla como en la crítica, como lo ha sido No Way Home, Black Panther, Wakanda Forever, Guardianes de la Galaxia Volumen 3 y series como Loki, también hemos visto películas y series que no han cumplido con la expectativa de los fans, por decirlo menos. ¿Qué es lo que salió mal? En esta sección vamos a analizar los problemas que son más evidentes que Mysterio siendo malo en Far From Home. La saturación de contenido. Marvel ha sacado una gran cantidad de películas y series en un muy corto periodo de tiempo. Esto ha llevado a una saturación que puede cansar a muchos, y me incluyo. Esta frase de la saturación lo vienen diciendo desde incluso antes de Endgame en la fase 3, pero aún así esta fase terminó con 24 horas de contenido. Por un espacio de 10 años terminamos con 23 películas, lo cual puede parecer mucho, pero ahora con la suma de las series tenemos 60 horas de contenido de Marvel, casi que triplicando este número. También tenemos el problema de la saturación de personajes. Por querer hacer más, introducen más personajes y esto se vuelve una jugada muy arriesgada. Todos quieren ser James Gunn con Guardianes de la Galaxia, pero a veces se arriesgan mucho, como pasó con Eternals. Bueno, tampoco ayudó que esa película saliera en medio de la pandemia, pero aún así es una película que pasa bajo el radar para muchos. Y digamos, en las escenas post créditos muchos personajes se han presentado en situaciones que nos dejan a la expectativa de algo, pero nunca se resuelve, como Hércules en Thor, Black Knight en The Eternals, Vision Blanco en WandaVision. Tenemos un subproblema con esto, que es la personalización de ciertos superhéroes, cómo aparecen en pantalla y cómo sus fans los conocen en los cómics. Pues ahora resulta que todo el mundo es sarcástico a lo Tony Stark, cuando lo chévere de Marvel también es como este tapiz muy variado y muy colorido de personajes que son muy diferentes. O sea, si me llegan a salir con que Wolverine es un cuentachistes así como Thor lo fue en Thor Amor y Trueno, ahí digamos que lo van a arruinar. Y haciendo esta fórmula de Tony Stark hace que los fans se desconecten, lo cual lleva a la
desconexión de los fans. Ya no se sabe si Marvel está haciendo lo que está haciendo para los fans o para la audiencia en general. La audiencia general ya no le importa a Marvel como solía hacerlo. Ahora hay como 3 o 4 escenarios que hay que tener en cuenta, que es lo cósmico con los Celestials, las amenazas terrestres como lo fue con los Skrulls, el nivel callejero que tiene como malo principal a Kingpin y lo multiversal con Kang. Pero ese incluso es otro problema que hasta merecería su propio video. Pero eso es un problema también que es que hay que tener demasiado en cuenta para seguir cualquiera de estas historias. A la audiencia en general ya no le importa seguir esto, y menos si son personajes tan poco convincentes. Esto es lo que hace que películas como The Marvels les fuera tan mal, porque no hay consistencia y no hay una historia a seguir, porque de cierta manera se volvió el héroe de una aventura loca, todo vuelve a la normalidad, al status quo. Eso es lo que hizo que películas como Werewolf by Night fueran tan bien recibidas, porque se sintió como algo diferente, porque no tengo que ver 3 películas y 2 series para entender lo que está pasando en pantalla, y es una historia que se puede seguir y que aguanta su propio peso. Y hay que considerar que la gente sí está dispuesta a invertirle a un personaje su tiempo y su atención si el personaje es convincente. Y ahora tenemos el problema de la inconsistencia de la calidad. Se puede culpar a la comedia de ciertas películas, a una historia genérica o a efectos visuales que se sienten a medio coser, porque básicamente están tan explotados la gente que hace los efectos y con un plazo tan corto que se termina viendo así. Y todo eso se suma a creadores que tampoco les importa lo que están haciendo. Les voy a poner un ejemplo. Yo estaba muy emocionado por la película de Thor Amor y Trueno. Hasta ese momento este man no había sacado una película que yo considerara mala. Y súmenle que estaba basada en una de las mejores historias del Dios del Trueno. Y resulta que desaprovecharon absolutamente todo, con chistes que no le llegaban a la audiencia, con una Natalie Portman que volvió para básicamente nada. Y aparte hasta el mismo Chris Hemsworth, él se arrepiente de haber hecho esta película. También un villano como Gore y un actor como Christian Bale, que lo desaprovecharon tanto al uno como al otro, se siente completamente inconsistente con el tono de la película. Y es que sé que es feo comparar, pero el otro día que estaba viendo Iron Man receta original y se ve el empeño que le metieron a los efectos prácticos y a los efectos visuales. Se ve que con este personaje hay una historia que contar, pero con estas fórmulas que Marvel se inventó, y yo sé que ya con un universo tan grande y tan cambiante como lo es el universo de Marvel, y con una persona como Kevin Feige, que él básicamente deja que todo caiga en su lugar, se vuelve la repetición de la repetidera y hay mucha gente que ya se desconectó completamente de este universo. Y llegamos a la parte de las soluciones propuestas. Ahora que hemos reconocido los problemas, y este canal no es solo criticar por criticar, vamos a proponer unas soluciones. Aquí hay algunas ideas sobre cómo Marvel puede volver a encarrilarse y recuperar la confianza de los fans. Meterle el esfuerzo que tienen la Money. Antes estas películas se sentían como un gran esfuerzo colaborativo. Les importaba contar una historia y de alguna manera hacer que esta historia funcione en lo que es un engrane en el gran reloj del universo de Marvel. Y ahora parece que no les importará porque hay una gran cantidad de directores y de creadores de las series que han dicho que ni siquiera se han leído los cómics o que incluso Marvel les dice como ay ni miren los cómics, por ejemplo en el caso de Secret Wars. Pero ¿qué creen? El creador de X-Men 97 era un fan de la serie X-Men, la serie animada, basó sus historias en varios arcos de los cómics y esta serie fue un éxito rotundo. Y aquí hay una cosa que podrá sonar controversial para muchos, se conoce que Marvel tiende a contar chistes, pero el éxito de películas como Capitán América, Winter Soldier, Iron Man, Infinity War, etc., no todo parece escrito para un sketch de comedia. Se puede contar una buena historia con un poco de drama, mezclarlo con un poquito de comedia, pero no todo tiene que terminar en un chiste o contar chiste tras chiste que a la audiencia al final no le va a importar. Y en serio, conciudadanos, ¿qué demonios es esto? Ya hay algunas películas de Marvel que ya parecen una parodia. Y ni siquiera voy a hablar de esto. Podemos ver una cosa en nuestras películas favoritas de Marvel. Por ejemplo, con el caso de Iron Man, que pues sí es sarcástico, que puede parecer un tipo totalmente cínico, pero eso es lo que me gusta también, que es un superhéroe fallido. Eso es lo que hemos hablado de por qué la serie de Daredevil tuvo tanto éxito, y es porque es un personaje que se siente con los pies en la tierra. El héroe puede fallar y a partir de eso aprender, pero no que me presenten una especie de copia de Goku, que es prácticamente invencible y luego el personaje
personaje no aprende nada. No se puede conectar con alguien así. Calidad antes que cantidad. Esto es una ruta que aparentemente Marvel, por cuenta del patrón Bob Iger, está comenzando a tomar, y es que reducen la cantidad de películas y series que salen al año, que son máximo 2 películas y una serie al año, y esto me parece que está muy bien porque por lo menos eso le da tiempo a los creadores de crear una historia de calidad y darle también a un respiro a los pobres de postproducción. Y luego tenemos de los fans para los fans. Marvel tiene que prestar más atención a lo que los fans quieren ver, y un gran ejemplo de esto es el éxito de la serie que fue X-Men 97, porque Bo de Mayo era un fan de Marvel, un fan de los X-Men antes, y le demostró al mundo el amor que le tiene a esta propiedad escribiendo un producto convincente. Necesitamos más escritores así, y no lo despidan, vuélvanlo a contratar. Luego tenemos una cosa importante, es innovar en las historias, y es importante que el universo de Marvel no se quede estancado en las mismas fórmulas o en una fórmula de un personaje. En vez de concentrarse en este es otro episodio de la saga del multiverso, deberían concentrarse también en escribir una historia convincente. Y sé que es una palabra que he repetido mucho, y es que la gente ya está saltando del barco que es Marvel, y es que los personajes tengan algo por qué arriesgarse. Tuvimos grandes arcos como Tony Stark, un millonario narcisista que se volvió una persona completamente entregada que tenía que luchar por algo y que se terminó sacrificando por ese algo, o Steve Rogers, que es una persona que creía en el sacrificio, que se sacrificó en vez de tener una buena vida y llegó a ser un poquito egoísta luego de cumplir su misión y poder pasar el resto de sus días con el amor de su vida. Digo que esto también se podría innovar con personas que están como más en la parte gris. Espero que así sea con Daredevil Born Again. Se puede hacer con personajes como Wolverine y Scott Summers. O volvámonos también a personajes como Wolverine, que ya hemos tratado en este canal. Y si me presentan un personaje como es Wolverine en los cómics, créanme que mucha gente se va a subir otra vez al barco de Marvel. O incluso hacer de los X-Men un drama político. Porque si es una cosa que me quedó de Winter Soldier, es que hay muchos dilemas y debates que se tienen en esa película. Algo, por favor, que no se sienta tan genérico. En resumen, Marvel tiene todo el potencial para ser el gigante del entretenimiento que todos amamos, no sacando personajes por allá del cómic más oscuro de los años 80s y 70s, repitiendo una fórmula una y otra vez, sino haciendo historias individuales que resultó que están en un universo más grande, pero que se sienta el amor de los creadores, que se sienta el amor hacia la audiencia, no simplemente queremos su plata, no solo por los fans que esperan que estas películas vuelvan a ser lo grandiosas y lo esperadas que eran como yo, sino para reconectar con la gente que decidió abandonar el barco, y también traer nuevos fans, sino también los pequeños que alguna vez fuimos, para que esa magia con la que nosotros crecimos no se pierda, y en el mundo del mañana crezcan con los buenos recuerdos que nosotros tenemos. Pero bueno, conciudadanos, hasta aquí el video de hoy. No se les olvide suscribirse, darle me gusta y darle a esa campanita. Y hablando del UCM, si quieren saber qué películas ver antes de la siguiente película del UCM, vayan a ver este video. Yo fui Antonio for President y nos vemos en la siguiente. Bye.